Cuba envía como embajador a un peligroso agente de inteligencia. El gallo Zamora llega a Lima. Cerrón y otros comunistas celebran su llegada. Llegó en el momento más oportuno para el gobierno de Pedro Castillo, que en el 2019 estuvo operando en Bolivia al lado de Evo Morales. Estamos en comunicación con el exoficial de la Dirección de Inteligencia de Cuba, don Enrique García. Don Enrique, ¿quién es Carlos Rafael Zamora Rodríguez? Es un viejo oficial de la inteligencia cubana, ingresó en el año 1968 en compañía de su esposa, que también es oficial de la inteligencia, Maura Juan Pérez Pérez. Nosotros en la inteligencia usábamos fachadas diplomáticas, comerciales, etc. Zamora, la primera fachada profunda que tuvo en 86, fue la embajada de Quito en Ecuador. Precisamente yo dirigí el trabajo de inteligencia en 7 países de América Latina. Zamora es unos años mayor que yo. Cuando yo entré a la inteligencia ya le estaba en inteligencia. Yo llegué al Centro Ecuador, que fue la última misión que yo cumplí para la inteligencia cubana, con la fachada de representante de empresas del Ministerio de Comercio Exterior, pero como parte del trabajo ilícito que realizaba la inteligencia cubana. La inteligencia se dedica a reclutar fuentes humanas en los países donde trabaja, que trabajan de manera secreta para el servicio de inteligencia cubano, influyendo a favor de los intereses de Cuba en esos países y desestabilizando en todos los sectores económicos, culturales, periodísticos, académicos, etc. Zamora siguió cumpliendo transmisiones junto con Maura, estuvo a cargo de la embajada en Panamá y fue embajador también en Brasil, estuvieron en Centroamérica, en Bolivia. Yo denuncié su presencia en el gobierno de Evo Morales y bueno, ahora reaparece en Lima, Perú. ¿Por qué fachada? Porque el trabajo de la inteligencia es el órgano del gobierno cubano que trabaja para influir y penetrar gobiernos en todo el mundo y desestabilizar gobiernos a favor de los intereses del gobierno cubano. Al igual que la inteligencia siempre prestó apoyo al trabajo de los grupos subversivos apoyados y dirigidos por Cuba en todo el mundo, enviando armas, etcétera, y entrenando a subversivos. Pero aparte de ese trabajo en el cual la inteligencia apoyaba, la inteligencia penetra. El trabajo de inteligencia, lo voy a resumir básicamente, es reclutar locales de los países donde trabaja, luego de un proceso de estudio, en muchas ocasiones, para no confundirnos, porque la gente cree que siempre los que pueden colaborar con la inteligencia cubana de manera secreta son personas de ideas de izquierda, ¿no? En ocasiones esas personas han sido reclutadas por ideas de izquierda, en otras ocasiones se recluta por comprometimiento, o sea, moral psicológica, como decían los soviéticos en la KGB, que es el chantaje, y en otras por la base material, que es el dinero. Pero en aquellos casos, incluso reclutados ideológicamente, por razones políticas, se les orientan muchas oportunidades, menos en el caso de la prensa, que la prensa es otra cosa que se puede hablar aparte, pero bueno, se les orienta un periodo de esquema político en el cual las personas dejan de hablar como personas de izquierda, dejan de ser militantes activos públicamente y se convierten en fuentes secretas. O sea, cuando se les recluta como agentes de aquellas personas que trabajan para la inteligencia cubana de manera clandestina, o sea, de manera secreta, subordinada, consciente y sistemática. Esas son las características que reúnen estos agentes, que luego con el tiempo son entrenados más profundamente. Los contactos con ellos se realizan de manera secreta y son entrenados para cumplir sus misiones. Estos son agentes secretos, como pueden ser periodistas que influyen a favor de los intereses de Cuba. Ahora, ¿para qué se hace este trabajo de inteligencia de obtener información secreta y penetrar los partidos políticos, los gobiernos, los congresos, etcétera? Por ejemplo, en Ecuador, en enero de 1989, Carlos Bustamante, que era el secretario privado de Rodrigo Borja Ceballos, que había sido reclutado por la inteligencia cubana 9 años antes, trabajaba de manera secreta, entregaba sus informes en embutidos. Cuba financió con dinero secreto que se cargaron las valijas y se entregaron. Cuba juega como un actor político importante para influir en las políticas internas de los países donde se encuentran los centros de la inteligencia cubana, muchas veces cubiertos regularmente con fachadas diplomáticas, comerciales, de prensa latina, etcétera, etcétera. Y con esos agentes, ¿qué hace Cuba? Influir en estos países para acercar a estos países a los intereses de Cuba, que son los intereses en contra de la democracia. ¿Qué otro tipo de información secreta es la que...? Información militar, penetrar las Fuerzas Armadas, penetrar los servicios de seguridad, las policías, los servicios de inteligencia, los servicios de contrainteligencia. La dictadura cubana se sostiene sobre 2 muletas. Una, como yo digo siempre, es el aparato gigantesco de contrainteligencia que reprime y controla al pueblo cubano. Y la otra muleta es su aparato de influencia en el mundo, que se nutre
con lo que realiza la inteligencia cubana con su trabajo secreto, ilegal y clandestino que realiza en los diferentes países. ¿Por qué cree usted que está aquí? Cuando un oficial llega a un país como Perú, ya existe una base operativa. O sea, hay X números de agentes que trabajan desde hace muchos años. El Centro de Inteligencia Cubana en Perú es, después del Centro México, el centro de la inteligencia cubana más grande y más viejo de la inteligencia cubana en toda el área de América Latina y el Caribe. Se abrió a principios de los años 70 en el gobierno del general Velasco Alvarado. Ese centro de inteligencia le enviaba informes, asesoramiento diariamente. También se asesoró en contrainteligencia interna para controlar a aquellas personas que discrepaban. Los dos equipos más grandes de trabajo que existían dirigiendo desde Cuba a los centros en esos países era el equipo México y el equipo Perú. Debo subrayar el nombramiento de Zamora y de su esposa Juan Pérez. Eso denota la importancia que tiene para la dictadura cubana el trabajo de espionaje y de influencia al actual gobierno de Perú. Para Cuba, Perú representa la victoria de un sector de la extrema izquierda en el país en las pasadas elecciones y la posibilidad de que se radicalice ese proceso, como lo hizo en Bolivia con Evo Morales, como lo hizo en su momento, porque el general Velasco Alvarado tuvo contacto con Fidel Castro desde el año 1968. La llamada Revolución Peruana fue gestada también por los cubanos. Cuba ha influenciado y ha desestabilizado desde países de América Central. Pues la llamada Revolución Sandinista fue dirigida, asesorada, financiada y entrenada por los cubanos. Y toda una serie de procesos radicales que han ocurrido en la región. La llegada al poder de la extrema izquierda con Lula da Silva en Brasil, un cercano colaborador de los servicios cubanos, del gobierno cubano toda su vida, y Cuba lo apoyó económicamente siempre, y bueno, llegó y Dilma Rousseff también. Entonces, ¿por qué Carlos Rafael Zamora ahora en Perú, uno de los oficiales de la inteligencia cubana más experimentados en la región? Tiene más de 50 años en la inteligencia, tiene un gran dominio de cómo dirigir o ayudar a dirigir toda la base operativa del servicio de inteligencia, de cómo moverse en los pasillos del poder. Y Cuba, indiscutiblemente, eso sí se lo puedo afirmar con 100% mi evaluación, va a apostar todo por tratar de radicalizar a los sectores de ultraizquierda peruanos, y va a tratar de que la democracia peruana transite hacia una dictadura, como fue el caso de Venezuela con el señor Hugo Chávez. Es el nuevo plan que desarrolló Cuba, que sus peones lleguen a la presidencia por vías democráticas, para después poco a poco desmantelarlas a través de la creación de una nueva carta magna, una nueva constituyente, para luego sus peones, sus hombres, se eternicen en los poderes, en sistemas. El embajador Gallo Zamora es un espía puesto en el Perú. Exactamente, pero no es cualquier espía, es un espía con una vasta experiencia, es un espía con un amplio conocimiento de la región, es un espía con un amplio conocimiento de lo que está pasando en Perú, apoyado además por un trabajo de la inteligencia cubana en Perú de muchos años, un trabajo donde Cuba ha logrado, lo logró desde los años 70, penetrar todos los sectores de la sociedad peruana. Pues creo que Perú vive desde las elecciones pasadas uno de los periodos más importantes de su historia, porque si no se cuida la democracia peruana, se puede perder. ¿Qué relación tiene Vladimir Cerrón? Fue el que se graduó en medicina en Cuba, ¿verdad? Sí es. Él estudió en Cuba, en la Universidad de Camagüey, en los años 90, luego hizo un doctorado en Cuba, sus posiciones políticas hacia Cuba. Yo puedo afirmarle categóricamente que el señor Cerrón es una ficha del gobierno cubano, ya no de los servicios, o sea, no tiene ni que ser un agente de los servicios cubanos, sencillamente es un hombre que responde a los intereses de Cuba, y que él mismo, en el caso de Cerrón, no se oculta, es una ficha que va a hacer todo lo que Cuba le sugiera para poder consolidarse en el poder.